En este tercer momento de la investigación cualitativa para culminar el desarrollo de nuestro proyecto de investigación, debemos abordar lo que es el diseño de la investigación. Que debo decir que al igual que todo el proceso en la investigación cualitativa, no es rígido y estático en un momento único ni progresivo, que primero se desarrolla el momento uno del planteamiento del problema, luego el momento 2 del marco teórico, luego el momento 3 del diseño de la investigación. No funciona de esa manera la investigación cualitativa. Es un proceso donde inclusive este momento, que es el que denominamos el momento 3 relacionado al diseño, se inicia desde el comienzo en que el investigador in- empieza a desarrollar su proyecto de investigación. Eh, Repitamos un poco para comprender lo que abarca y lo que se entiende por la investigación cualitativa. Les he ido colocando a lo largo de estos videos conceptos sobre lo que es la investigación cualitativa para de esta manera entender por qué el proceso en la investigación se hace de esta manera. Este autor, Basilachis 2006, señala que la investigación cualitativa abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de materiales empíricos, estudios de caso, experiencia personal, historia de vida, entrevistas, textos, que describen los momentos habituales y problemáticos y los significados en la vida de los individuos. Acá, este concepto o lo que se señala acá, este autor en relación a la investigación cualitativa, nos empieza a mostrar que hay distintos diseños y métodos en la investigación cualitativa. Es decir, que podemos usar las narrativas o historias de vida, los estudios de caso, la fenomenología, que es lo que vamos a estudiar en este tercer momento. Por otra parte, Ruiz, 2012, define la investigación cualitativa como el conjunto de prácticas interpretativas utilizada por investigadores sociales donde se privilegia el uso de las palabras, las descripciones, los relatos, convirtiéndose en un recurso de primer nivel para el acercamiento a una realidad. Es decir, que quienes se dediquen y realizan investigaciones cualitativas deben tener claridad que es muy importante los procesos de comprensión, interpretación y posteriormente argumentación y escritura de la narrativa de lo que ocurre en un estado natural, en una situación natural, sin alteración desde el punto de vista experimental, por parte de los investigadores. Hernández Fernández Batista indica que la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. Es decir, estudiamos fenómenos en un ambiente natural donde se desarrolla, pero siempre el contexto es importante en el proceso de la investigación. En ese sentido, entonces, este tercer momento, que es lo que nosotros denominamos marco metodológico, implica para el investigador desarrollar y seleccionar cuál es el paradigma, cuál es el enfoque, cuál es el diseño de investigación, el método que se utilizará, la unidad de análisis, la selección de la muestra, los informantes clave y los instrumentos de recolección de datos. Esto es lo que abarca mi tercer momento. En relación a lo que es el paradigma y el enfoque, basta con indicarlo y argumentarlo. Nuestro paradigma es el interpretativo porque vamos a estar dedicados a la comprensión de un fenómeno y el enfoque será el cualitativo porque los datos que se obtendrán de la realidad que se observa son datos cualitativos y no cuantitativos, sujetos a interpretación y comprensión y no a ser medibles por parte de los investigadores. Les muestro por acá una estructura y un esquema que está en uno de los libros que está en el aula virtual,
denominado Técnicas y Métodos Cualitativas para la Investigación Científica. Entonces, observemos acá ya todo el proceso de investigación completo. Un primer momento, que es el planteamiento del problema, donde está la aproximación al objeto del estudio, la identificación del problema, que algunos lo llaman situación problemática, la descripción y enunciado del problema, que es el propósito, la situación problemática y que deriva en el propósito de la investigación, que vienen siendo acá en esta estructura la formulación de los objetivos, que también lo podemos llamar propósitos o intencionalidades, la justificación de la investigación. Acá no se incluye en este esquema la viabilidad, que también la debemos incorporar. Y los otros dos elementos que nosotros señalamos, que son la deficiencia en el conocimiento y la hipótesis, son elementos que no necesariamente se declaran en la estructura, pero que están insertos en el desarrollo de los puntos anteriores. Un segundo momento, que es el contexto teórico, donde señalamos los referentes teóricos, la búsqueda de información existente en los libros, documentos, testimonios orales, reflexiones teóricas, construcción crítica de argumentos, y básicamente acá nosotros sí tenemos una estructura donde incluimos antecedentes y descripción y definición de conceptos claves asociados con las categorías. No es porque, o mejor dicho, lo que ahí aparece como referentes teóricos y reflexión teórica es lo que de igual forma yo les estoy señalando con otra manera de definirlo, ¿ok? Como por lo menos en títulos. Un tercer momento, que es la descripción metodológica, que es la que estamos abordando en este momento, que implica identificar el diseño de la investigación, que este autor asume como diseño los distintos métodos, la selección de informantes, la determinación y elaboración de técnicas e instrumentos de recolección de datos, procedimientos de recolección de datos, métodos de análisis, consideraciones éticas. No toda esta parte la vamos a ver en esta primera unidad curricular, porque lo que tiene que ver con los procedimientos de recolección, la elaboración de las entrevistas, las encuestas, o cualquier otro instrumento, así como los métodos de análisis y posteriormente el análisis de datos y presentación de resultados y conclusiones, está dispuesto para desarrollarlo en la segunda unidad curricular, que la veremos aproximadamente en el mes de septiembre. Esto es solo un esquema, se los quise traer como para que ustedes vieran en forma general. En este momento estamos desarrollando este tercer momento que nosotros llamamos marco metodológico, que como les señalaba, implica identificar cuál es el paradigma, cuál es el enfoque, que si estamos bajo esta investigación cualitativa, el paradigma es el interpretativo, también puede ser el sociocrítico, pero bueno, ahí no vamos a entrar, y el enfoque que va a ser el cualitativo. En relación al diseño de la investigación, les decía que la investigación es un procedimiento que es sistemático de indagación, que brinda técnicas especializadas para recabar datos sobre lo que se piensa y se sienten las personas, pero en este tipo de investigación los diseños se caracterizan porque son interpretativos y se lleva a cabo con determinados grupos sociales que son nuestras unidades de análisis, cuya participación es activa durante todo el desarrollo del proceso investigativo a fin de conocer y generalizar la realidad natural de la comunidad. Este diseño, en conclusión, puede ser o debe ser flexible, interactivo, dialéctico y reflexivo, tal como me lo señala el autor Escudero Cortés, Escudero Sánchez y Cortés Suárez, que indica que el trabajo científico cualitativo cuida las formas de acercarse a la realidad. Es capaz de distinguir estas formas de acercamiento y de explicarlas. Obtiene información y la expone de manera sistematizada, clara, coherente y argumentada. Entonces se habla de un trabajo de mayor complejidad y que posee por sus rasgos carácter científico. El diseño de investigación entonces comprende el conjunto integrado de componentes que se encuentran interrelacionados para el cumplimiento del objetivo común. Aunque la investigación cualitativa es flexible, se requiere que estos estén debidamente pensados y desarrollados, es decir, una pequeña estructura. Basta con declarar entonces en la investigación que el diseño es flexible, que es emergente y, por supuesto, indicar los métodos de recolección, las personas y el escenario, que es un poco lo que vamos a ver ahorita más adelante. Por otra parte, en esa estructura de lo que es este capítulo o este momento 3, tenemos entonces paradigma,
enfoque, diseño, método. En relación al método, hay algunos autores que lo llaman tradiciones o otros autores que lo llaman diseños. En el caso de Paz Sandín, Sandín Esteban Paz, en este libro de investigación cualitativa en educación, él señala que existen distintas tradiciones, pero es lo mismo que hablar de los métodos, pero en la terminología habla de las tradiciones en investigación cualitativa y habla que hay la tradición de la narrativa biográfica, la etnografía, la fenomenología, el interaccionismo simbólico, la etnometodología, la teoría fundamentada, la investigación-acción, el estudio de casos, la investigación evaluativa. Sin embargo, este otro autor, Escudero Sánchez y Cortés Suárez, indican, no lo llaman tradiciones ni métodos, lo llaman diseños. Y entonces hablan de que hay dos tipos de diseño. Los diseños descriptivos, que acá tenemos la etnografía, el diseño etnográfico, el diseño fenomenológico, el diseño biográfico, el diseño investigación-acción y el diseño, y en los diseños interpretativos, la teoría fundamentada. Son similares a los que están acá, de hecho, en la práctica son los mismos, pero es una manera de darle una denominación y una terminología distinta. Pero en todo caso, nos estamos refiriendo al método que el investigador selecciona para desarrollar su investigación cualitativa. Es decir, yo puedo como investigador seleccionar el método del estudio de caso o puedo seleccionar el método de la etnografía. Veamos gráficamente lo que es cada uno de estos métodos con su concepto y un ejemplo en el caso del talento humano. Sin embargo, debo decirle que de estos 9 métodos que están acá, haremos especial referencia a 4 de ellos, que son los que, a mi modo de ver, ustedes utilizarán en sus investigaciones, que son el método de la etnografía, el método de la fenomenología, el método de la investigación-acción y el método del estudio de caso. A mi modo de ver, en esta especialización son los que ustedes, en todo caso, podrán o deben utilizar. Esto es solamente una breboca. Cada quien, una vez que se acerque un poco al método, pues tomará toda la información necesaria para desarrollarlo en el proceso investigativo. La narración biográfica se centra en el estudio de historias de vida y experiencias personales. Se analizan cómo los individuos construyen significados a través de sus relatos. Se explotan temas como la identidad, el desarrollo personal y la influencia del contexto social en la vida de las personas. Un ejemplo sería un estudio que se encargue de analizar las narrativas de empleados de alto potencial para comprender sus trayectorias profesionales, sus motivaciones y los factores que influyen en su éxito. El método etnográfico que les digo, que a mi modo de ver es uno de los que ustedes pueden utilizar, o algunos de ustedes de acuerdo al tema, implica la inmersión del investigador en el entorno natural de un grupo social o cultural para comprender sus prácticas, creencias y valores. Se utilizan técnicas como la observación participante, las entrevistas en profundidad y análisis de documentos para observar una visión holística de la cultura asociada. Este método etnográfico está asociado con el estudio de la cultura. Por eso digo, como les he escuchado que algunos van a estudiar la cultura organizacional, es probable que el método etnográfico es el que se va a acercar para que usted estudie esa realidad. Un ejemplo puede ser una investigación que estudia la cultura organizacional de una empresa a través de la observación participante en el día a día de los empleados para identificar los valores y las normas y las prácticas que influyen en el compromiso y la retención del talento humano. El método fenomenológico busca comprender la esencia de las experiencias vividas por los individuos, explorando cómo perciben y dan sentido a un fenómeno particular. Un ejemplo de él sería un estudio que explore las experiencias de los empleados que han participado en programas de desarrollo de liderazgo
para comprender el impacto de estos programas en su crecimiento profesional y personal. Aquí intentamos comprender experiencias que viven los individuos en un lugar específico, es decir, estudiamos la experiencia y cómo esa experiencia le da sentido a un fenómeno particular. También creo que alguno de ustedes entrará por el método de la fenomenología. Por otra parte, tenemos el método del interaccionismo simbólico. Se enfoca en el estudio de cómo los individuos interactúan y construyen significados a través del uso de símbolos y la comunicación. Un ejemplo sería una investigación que analiza cómo se construyen y negocian los roles de género en el lugar de trabajo a través de la interacción entre los empleados y cómo esto en las oportunidades de desarrollo y cómo esto influye en las oportunidades de desarrollo y promoción de las mujeres. Este método también pudiese ser utilizado acá, pero creo que es un poco más complicado y por eso creo que son los otros los que en todo caso se tendrían que desarrollar. La etnometodología y la teoría fundamentada, ustedes pueden revisar acá el material, pero no son métodos apropiados para desarrollar las investigaciones a nivel de las especializaciones. Son muy valiosos, son muy ricos, sobre todo el de la teoría fundamentada. Se utiliza muchísimo a nivel del doctorado. La etnometodología, cualquiera de ellos pudiesen utilizarse también en la especialización. Sin embargo, son más complicados, los resultados llevan a unos análisis y unos estudios de mayor profundidad y por tanto creo que podemos utilizar algunos de los otros que le he mencionado. También tenemos la investigación-acción, el estudio de casos y la investigación evaluativa. De acá, los dos más pertinentes sería la investigación-acción, que realmente pertenece a la postura sociocrítica y que acá lo interesante es que el investigador pretende realizar una investigación para generar un cambio y una mejora en la comunidad o grupo. Está asociado con muchos de sus trabajos. Un ejemplo podría ser un proyecto de investigación-acción en el que los investigadores trabajan con un equipo de recursos humanos para implementar y evaluar una nueva estrategia de reclutamiento inclusivo con el objetivo de argumentar la diversidad en la organización. Los estudios de caso, que a mi modo de ver son los más afines con la especialización, porque está más dado a desarrollar la experticia técnica que dan las especializaciones, son los que se encargan de analizar en profundidad un caso particular, que puede ser un individuo, un grupo, una organización, un evento, para comprender un fenómeno complejo en su contexto específico. Se utilizan múltiples fuentes de datos y métodos de recolección. Un ejemplo sería un estudio de caso que analiza cómo una empresa específica implementó un programa de bienestar laboral, explorando los desafíos, los éxitos y el impacto del programa en la salud y el bienestar de los empleados. Y la investigación evaluativa está mucho más reservada al campo de la educación. Bueno, ustedes pueden leer acá, sin embargo, está más reservado al campo de educación, de formación. Se pudiese utilizar para alguna investigación relacionada con los programas de mentoría, donde se busca comprender las experiencias de los mentores y los aprendizajes y determinar si el programa está logrando sus objetivos de desarrollo profesional. Luego tendríamos que determinar la unidad de análisis, que no es más que delimitar el área, el grupo, la organización o el evento o el fenómeno donde se va a realizar la investigación. La unidad de análisis determina qué datos se recopilarán y cómo se analizan. Entonces, la unidad de análisis en la investigación cualitativa se refiere a la entidad principal que se estudia. Un grupo, una organización, un evento, un fenómeno, esa será nuestra unidad de análisis y es importante definirla. Posteriormente debemos realizar la selección de la muestra. En el caso de la... ¿Me permiten un segundo para volver a la presentación?
acá, como les decía, se me había perdido acá la presentación, pero bueno, volviendo acá a la presentación, acá, en este proceso de investigación, hemos estado definiendo todo lo que lleva este diseño de investigación. Y entonces acá observen ustedes el enfoque, el diseño. Estamos ahora desarrollando, ya señalamos el método que les decía que para nosotros probablemente utilicemos el estudio de casos o la fenomenología o la investigación-acción. Explicamos lo que es la unidad de análisis. Nos falta por explicar lo que es la selección de la muestra y los instrumentos de recolección. En relación con la selección de la muestra, permítame llegar hasta acá. En este caso, en las investigaciones cualitativas, la selección de la muestra es diferente a los estudios cuantitativos, porque acá no se busca representatividad estadística, sino profundidad. Y por lo tanto, la selección se basa en criterios distintos, es decir, en la investigación cualitativa, la muestra es un proceso que está basado en la intención de seleccionar información relevante y significativa. Por tanto, el investigador es el que selecciona quiénes serán sus informantes clave, es decir, qué individuos tienen los conocimientos, las experiencias o las perspectivas que pueda aportar en función de su experiencia al estudio de ese fenómeno. Esos informantes clave son participantes que poseen un conocimiento profundo sobre el tema, tienen experiencias directas con el fenómeno investigado, son capaces de articular sus ideas y proporcionar información detallada y representan una variedad de perspectivas dentro del contexto de estudio. Esos informantes claves deben haber algunos criterios para seleccionarlos. Es decir, de acuerdo a ciertos criterios, algunos los incluimos, otros los excluimos. Por ejemplo, si no tiene experiencia, si desconoce el fenómeno, se determina el tipo de muestra de acuerdo a los criterios o de acuerdo al bola de nieve, es decir, los primeros informantes sugieren otros hasta que ya se satura y no tomamos más. También se hace esta selección de muestra. Para la selección de muestra hay que hacer el contacto con los informantes, explicarles el propósito, pero también hay que garantizarles la confidencialidad, su derecho a retirarse de la investigación si no quisieran hacerlo, y eso se hace a través de una carta de consentimiento informado. Se ajusta el número de informantes de acuerdo a la saturación teórica, es decir, podemos comenzar con 5 o 6, que es lo que sugiere la literatura, que es lo que adecuado, pudiésemos incluir más, pero realmente lo que me va a decir el número es dependiendo de que yo obtenga información o no. 15 personas es demasiado. Realmente las últimas experiencias que hemos tenido, máximo 6 pueden ser un número importante de informantes clave. En relación a los instrumentos de recolección de los datos, estos instrumentos son flexibles, adaptativos y son específicamente las entrevistas, que pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, la observación, participante, no participante, estructurada y no estructurada, los grupos focales y el análisis de documentos, así como también las historias de vida y las narrativas y los diarios y bitácoras. Por favor, les pido que esta parte ustedes la revisen, pero básicamente en la investigación cualitativa nos basamos más en hacer entrevistas semiestructuradas profundas. Es decir, podemos llevar una lista de las posibles preguntas, pero la dinámica de la conversación hace que la información o la profundidad con la que se realicen sea diferente. En el caso de la observación es importante que el investigador tome nota de lo que observa y que registre esa información. Los grupos focales es cuando yo tomo varias personas de un mismo grupo que tienen información y hago un trabajo conjunto. Obtengo la información en un único momento donde yo puedo hacer reúno a un grupo de empleados para discutir sobre una experiencia y eso lo tomo como un grupo focal. Son muy útiles en este tipo de investigaciones. Y finalmente, las categorías, que también las debemos definir, están asociadas con los conceptos claves o temas significativos que emergen de los datos. Estas categorías son construcciones que los investigadores utilizan para organizar y dar sentido a los datos recopilados. Recuerden cuando vimos en el planteamiento del problema que es importante visualizar gráficamente el problema. Bueno, en el centro está el problema central y alrededor están los determinados conceptos asociados que van a llegar a conformarse como las categorías o las subcategorías. Finalmente,
Les señalo entonces que este tercer capítulo implica determinar el enfoque, el diseño, el método, la unidad de análisis, la selección de la muestra, los instrumentos de recolección de datos y las categorías.